les va? Bienvenidos a la UNAM Responde, este espacio universitario desde Ciudad Universitaria que hacemos en TV UNAM y que bueno, es posible gracias a la voz de especialistas, de científicos que nos acompañan día con día para hablar de distintas áreas del conocimiento y la manera en que esto impacta en nuestra vida cotidiana. También es posible, por supuesto, gracias a todos ustedes que nos acompañan día con día, que nos hacen llegar sus dudas y sus comentarios a través de nuestras redes sociales. Están abiertas en todo momento para seguir haciendo juntos este programa, que es también un espacio de diálogo y de acompañamiento. Y bueno, comenzamos con noticias. Sabemos que se acerca, ya está prácticamente aquí la temporada de frío y con esto también dio inicio la campaña de vacunación contra la influenza que se llevará a cabo a la par de la estrategia para combatir COVID-19. Se está aplicando a la población que se considera en riesgo, es decir, niños y niñas menores de 5 años, adultos mayores de 60 y también mujeres embarazadas y personal de salud. La vacuna se aplica de manera gratuita en todo el país, en las unidades médicas del sector salud, así como en las unidades del IMSS y del ISSSTE. La pandemia por COVID-19 sigue transformando de muchas maneras nuestras vidas, como los decesos de nuestros familiares impacta en la sociedad. Hablamos también de migración, pero también de desigualdades. Para hablar un poquito de todos esos temas, nos da mucho gusto saludar aquí en la UNAM Responde al doctor en Ciencias Sociales, Héctor Irán Hernández Bringas, quien es investigador del CRIM, el Centro Regional de Investigaciones Multidisciplinarias de la UNAM, y bueno, también es especialista en estudios de población por el Colegio de México. Doctor, un gusto que esté con nosotros aquí en la UNAM Responde. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Rosa. El gusto es mío de estar contigo y con todo el auditorio de TV UNAM. Con mucho gusto. Pues un gusto que esté con nosotros, doctor, para hablar de estos temas que además se siguen moviendo con el avance de la pandemia. No es lo mismo lo que vivimos hoy que cuando comenzó a principios del año pasado. Y me gustaría preguntarle justo desde su experiencia, desde su ámbito profesional, cómo la pandemia ha impactado en términos principalmente sociales, pero hay ahí distintos factores que se van sumando, doctor. Sí, mira, pues empecemos si quieres comentando un poco el impacto demográfico que ha tenido la pandemia. Mira, la demografía, aunque suene a muchos números y a una cosa un poco árida, es muy simple de entender. La demografía analiza y estudia aquellos factores que trastocan la dinámica demográfica y el tamaño de la población, ¿no? De manera tal que la demografía estudia las muertes como un factor que afecta el tamaño de la población, estudia los nacimientos y estudia las migraciones, básicamente. Este es el ámbito de estudio de la demografía. Y frente a la pandemia y en el contexto de esta crisis sanitaria, evidentemente las afectaciones han sido importantes, sobre todo por lo que hace al tema de la mortalidad, Rosa. Ya hace unos días, apenas hace unos días, el INEGI nos informaba que el nivel de muertes que se registró durante el primer año de la pandemia en 2020 superó en 40% el número de muertes que normalmente ocurren en el país. Para darnos una idea de este impacto, efectivamente el número de muertes que ocurren año con año se incrementan. Sí se incrementan, pero se incrementan en 1, en 2, en 3%. En el año pasado hablamos de un incremento de muertes del 40%, lo cual implica pues un nivel muy elevado. Por primera vez México en el 2020 supera el 1.000.000 de decesos, esto debido fundamentalmente al COVID, pero también a otros efectos indirectos de la pandemia, de manera tal que también otras causas de muerte sufrieron importantes incrementos en razón de la crisis sanitaria y de la saturación hospitalaria, ¿no? Entonces este es un primer impacto. Pero el incremento de muertes también impacta de manera muy importante un indicador con el cual estamos más o menos familiarizados todos, la esperanza de vida. ¿Qué es la esperanza de vida? La esperanza de vida es el número de años que espera vivir una persona al momento de nacer. En México, antes de la pandemia, la esperanza de vida era de 75 años. Estos son los años, insisto, que una persona cuando nace espera vivir 75 años. Y una estimación promedio, doctor. Y es una estimación promedio, evidentemente. Es una estimación promedio. Evidentemente hay quien vive más y hay quien vive mucho menos, ¿no? Pero digamos, ese es el promedio. Es un promedio, efectivamente. Este indicador también, de acuerdo con distintas estimaciones, Rosa,
se ha visto reducido con este incremento de la mortalidad, de manera tal que se han perdido 1 o hasta 2 años en la esperanza de vida en México. Y esto puede no sonar a mucho, pero déjame decirte que 1 año en esperanza de vida lo hemos ganado durante 10 años. Es decir, hemos tenido un retroceso de 10 años en términos de la esperanza de vida. Este es un primer impacto, es el impacto más notable y más evidente de la pandemia. Pero hay otros indicadores que también nos hablan del impacto que han tenido. Particularmente hay uno que se ha visto afectado, Rosa, que es la razón de muerte materna, es decir, la tasa de muertes entre mujeres que están durante el embarazo, el parto o el puerperio, el periodo después del parto, ¿no? Este indicador también ha tenido un retroceso de 10 años por las muertes que han ocurrido entre mujeres embarazadas. Y es un indicador muy importante porque siempre se recurre a este indicador, a la razón de muerte materna, como un indicador de las condiciones de vida de una sociedad. Y México también en este terreno, en las muertes maternas, ha sufrido un retroceso de unos 10 años también, ¿no? Doctor, nos menciona distintos datos y pienso, por supuesto, en el término de demografía como nos lo explica, porque pues las cifras son solamente un indicador para entender lo que está sucediendo, pero el impacto se vive todos los días y se palpa todos los días dentro de las sociedades. Ayúdenos a entender justamente este término de sociodemográfico y la importancia de estudiarlo no solamente en medio de una pandemia, sino cotidianamente para saber en qué situación estábamos antes y cómo se ha modificado precisamente con esta crisis de salud que ha evidenciado o acelerado otras problemáticas. Conocer los factores sociodemográficos en una sociedad nos permite diversas cosas. O sea, en el caso concreto de lo que tiene que ver con la muerte y con las enfermedades, nos permite conocer cuáles son los grupos de riesgo o los principales grupos de riesgo en una población, por condiciones demográficas y, agregaría yo, por condiciones sociodemográficas, y un poco explico esto. Hablamos de factores de riesgo distintos entre la población en razón de la edad y en razón del sexo de las personas. Por ejemplo, hablando del sexo de las personas, el riesgo de contraer COVID en México y en prácticamente todos los países es igual entre hombres y mujeres, se contagian en igual número hombres y mujeres, pero el riesgo de sufrir un COVID grave es mucho mayor en hombres y aquí es un factor demográfico que claramente marca una diferencia. Por ejemplo, el nivel de mortalidad entre hombres es 60% superior al de mujeres, aun cuando se contagien en igual cantidad hombres y mujeres. El riesgo de muerte y el riesgo de ser hospitalizados es mucho mayor entre los varones. La edad, como otro factor demográfico, de la estructura demográfica de una sociedad. Mira, la inmensa mayoría de los contagios, Rosa, se han dado entre personas menores de 50 años, pero la letalidad ha sido muchísimo mayor entre las personas de 50 años en adelante, ¿no? De manera tal que si por un lado la gran mayoría, el 70% de los contagios se dan entre personas menores de 50, por otro lado, el 80% de las muertes por COVID se dan entre personas de 50 años y más. Estos son dos factores demográficos clásicos, el sexo y la edad, que nos hablan de riesgos diferentes en este contexto de la pandemia en México y en el mundo. Pero existen otros factores sociales que también nos hablan de riesgos distintos. Mira, tenemos que aquí manejarnos con los datos disponibles. ¿Cómo nos podemos acercar a riesgos diferentes en función de condiciones sociales distintas? Los datos que tenemos, por ejemplo, distinguen los niveles de escolaridad, de manera tal que podemos saber aquellas personas que han fallecido por COVID, qué nivel de escolaridad tenían. En México, el 70% de las personas que han fallecido por COVID tenían cuando más la educación básica, es decir, cuando más la educación secundaria. ¿Y qué implica tener una baja escolaridad? Pues implica varias cuestiones de carácter social. Implica baja escolaridad, implica tener un empleo precario, implica tener un salario precario, implica tener un limitado acceso a diversos servicios, particularmente a los servicios de salud, ¿no? Por eso la escolaridad es un factor que discrimina de manera muy importante
el riesgo de padecer un COVID grave, un COVID tan grave que lleva a muchas personas de baja escolaridad a fallecer por esta enfermedad. La posición en el empleo también es otro factor social que conocemos o que más o menos hemos podido ir conociendo a lo largo de la pandemia. La inmensa mayoría de las personas que han fallecido por COVID en México son trabajadores manuales, operativos, o bien personas en condición de desempleo, o bien personas que realizan trabajos no remunerados como las amas de casa. De manera tal, por ejemplo, que en el sentido contrario, las personas que ocupan cargos directivos en el sector público o en las empresas privadas solo representan una porción más o menos pequeña, reducida del total de funciones que han ocurrido por COVID en el país, ¿no? Y esto lo ligamos directamente con las medidas que se han ido tomando a lo largo de todos estos meses. El confinamiento, lo hemos mencionado en este espacio en distintas ocasiones, no todos pudieron quedarse en casa, y no es solamente por gusto, sino evidentemente por necesidad, incluso del alimento diario. Y esto, doctor, me lleva a pensar en un tema que está siempre presente o relacionado con nuestro país y que se ha hecho, no sé si más evidente y se ha agravado con la pandemia, que es el de las desigualdades. Sí, bueno, efectivamente estos datos que te menciono a ti y al auditorio, Rosa, nos hablan de que en México existen, y esto pues desde antes de la pandemia, es un problema ancestral de nuestro país, la enorme pobreza y la enorme desigualdad que existe en México, ¿no? Hemos podido conocer los datos más recientes del Coneval que nos hablan de que las personas en condiciones de pobreza pues superan los 60 millones, un total de la población de 127 millones. Es una cantidad muy, muy importante de personas en condiciones de pobreza. Mira, justamente hablando de los datos de Coneval, de los más recientes, observamos que las personas que no tienen carencias sociales, es decir, que no tienen un ingreso restringido y que tienen acceso a salud, educación, etcétera, solamente representan el 20-25% del total de la población en México. De tal suerte que 90 millones de mexicanos tienen al menos una carencia social importante. Esto nos habla de las grandes brechas de desigualdad que existen en nuestro país y que, como te digo, son históricas, ancestrales. Es un problema muy importante en México y en América Latina en general. Y todos estos factores, todas estas realidades que además se viven, como bien nos dice, pues día con día, se relaciona además con el concepto de vulnerabilidad a raíz de la pandemia, de los contagios y de los decesos. ¿Cómo se vive esto, doctor, en México? También considerando que cuando pensamos en México, hablamos de muchos Méxicos, dependiendo la zona en donde nos encontramos, del lugar que ocupamos, en fin, son muchísimos factores y yo sé que es complicado, pero ¿cómo tener, digamos, un panorama más o menos completo, una fotografía de lo que ocurre en México en este sentido, de las desigualdades, la vulnerabilidad y la llegada de la pandemia? La vulnerabilidad se ve a través de distintos factores. Ya te mencionaba yo el sexo, la edad de las personas, la condición socioeconómica y escolaridad. el acceso, la escolaridad, por supuesto, la posición en el trabajo, el nivel de ingresos, etcétera. Y de manera muy importante, el acceso que se pueda tener a las instituciones de salud. Mira, ciertamente la edad es importante, porque ya te decía, más del 80% de las defunciones ocurren en personas de más de 50 años. Y esto, la edad conlleva no solamente la edad en sí misma, sino conlleva una serie de factores de riesgo que dan o que incrementan la vulnerabilidad de las personas. Estamos hablando de las enfermedades crónico-degenerativas, sobre todo. Ser diabético en nuestro país es algo muy frecuente, sobre todo a edades más avanzadas. Tener enfermedades cardiovasculares es un fenómeno muy frecuente en México. Estar enfermo o tener algún tumor o algún cáncer también es un asunto muy frecuente en México. Y estas condiciones de salud previas a la pandemia pues han sido muy importantes también como un factor de riesgo para contraer la enfermedad y sobre todo una enfermedad de COVID grave. Pero también hay otros que van más allá de las condiciones personales de los hombres y mujeres en nuestro país. Van más allá de las edades, van más allá de las enfermedades que se puedan tener y tienen que ver con el acceso a los servicios de salud. En México, antes de la pandemia, ya teníamos
25 millones de personas sin acceso a servicios de salud. Este problema, esta enorme carencia, se vino a agravar con la desaparición del Seguro Popular. El Seguro Popular tuvo y tiene muchas críticas, sin embargo, fíjate, daba cobertura a 50 millones de mexicanos. De acuerdo, una cobertura parcial, solo ciertas enfermedades, con bolsas financieras limitadas, con todo lo que tú quieras criticarle, pero daba cobertura a 50 millones de mexicanos. Vino una reforma muy inoportuna al inicio de este sexenio que hizo que desapareciera el Seguro Popular y no se pudiera poner en marcha un esquema alternativo. Se habló del INSABI, pero realmente el INSABI no está operando todavía, o por lo menos no como debiera operar. De manera tal que a los 25 millones de personas que ya tenían carencia de acceso a los servicios de salud, se vino a incorporar un contingente enorme de personas que no han tenido acceso a los servicios de salud. Prueba de ello, Rosa, es que casi la mitad de las personas que han muerto por COVID en nuestro país lo han hecho fuera de un hospital, fuera de una unidad médica. Lo han hecho en su casa, sobre todo, lo han hecho en un medio de transporte, lo han hecho en la vía pública. Este es un indicador contundente, este dato es contundente de cómo muchísimas personas con COVID grave no pudieron tener acceso en México a los servicios de salud. En situaciones lamentables, por supuesto, doctor, que pueden analizarse desde muy distintas perspectivas en ámbitos de demografía, por supuesto, en términos de salud, de esta escasez de un servicio de salud que atienda a la población de nuestro país, pero cómo desde la academia, desde las ciencias sociales, se estudian estos temas en cuestiones de enfermedad, de contagios, de padecimientos y de cómo ha repercutido también estas situaciones en la sociedad que hoy está atravesando y que sigue atravesando esta pandemia, doctor. Pues es que efectivamente es todo un conjunto de factores, Rosa, que se están... mira, la pandemia nos vino a tomar de sorpresa y puso en evidencia un cúmulo enorme de vulnerabilidades de la población mexicana. Esta es la realidad. Y no, esto no es de este sexenio, te decía yo el caso del INSABI que no ha terminado de operar, pero esto viene de mucho atrás. Un sistema de salud con grandes carencias, un sistema de salud que en todo lo que va del siglo XXI ha visto reducir su presupuesto, ha visto reducida su capacidad de dar cobertura a la población mexicana y ha visto reducida su capacidad de dar servicios de calidad a la población mexicana. Hemos venido arrastrando un deterioro constante, permanente del sistema de salud ante una población creciente, ante una población cada vez más vulnerable, que reclama un servicio que no les es otorgado. Estamos pensando entonces, doctor, para ir terminando la entrevista, por supuesto, en la vida cotidiana, pero lo que se requiere, cuáles son las alternativas que se proponen quizá desde la academia, desde la investigación, pensando obviamente en que el mayor impacto o el principal paso se debe dar a través de políticas públicas. Pues mira, hay un cúmulo de cosas que se antojan deseables por hacer. Sin embargo, no vemos, o por lo menos yo no lo veo, que México esté en ese camino de iniciar la superación de la pobreza y las desigualdades. Se requieren, evidentemente, programas sociales que no solamente se conformen con las transferencias económicas, sino programas sociales que fortalezcan, sobre todo, Rosa, las instituciones. Requerimos el fortalecimiento del sistema de salud, requerimos el fortalecimiento del sistema educativo nacional. Desgraciadamente no estamos dando pasos en ese sentido, ¿no? Particularmente la lección más importante que creo debemos tomar a partir de esta crisis sanitaria es la impostergable necesidad de dar un viraje al sistema de salud mexicano que tiene, como te digo, grandes carencias y que tiene que ser fortalecido, que tiene que aumentar su capacidad de cobertura a la población y particularmente tiene que aumentar también la calidad con que da estos servicios. Lamentablemente no se ve por el momento que se esté caminando en ese sentido.
y por supuesto hay distintos temas que abordar o que atender, conocer para precisamente atender. Uno de ellos son las condiciones previas en las que se encontraba o las que nos encontrábamos como población. La otra es la situación de pandemia que, como bien dice, pues nos ha tomado por sorpresa a todos. Además se ha alargado este proceso y pues las condiciones no son las mismas hoy que hace 16, 17 meses, y por supuesto esto impacta también en la capacidad de respuesta, y esto resulta o hace complicado entender o poner sobre la misma línea lo que está sucediendo, lo que nos dicen las cifras y lo que se vive día a día al interior de cada una de las familias. Son muchos los temas que se deben seguir abordando para intentar por lo menos proponer soluciones en este sentido de tener un mayor alcance y una mayor capacidad para la población. Doctor en Ciencias Sociales, Héctor Irán Hernández Bringas, investigador del CRIM y especialista en estudios de población. Muchísimas gracias por estos minutos, por poner sobre la mesa estos temas que deben ser de nuestro interés en todo momento. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, muchas gracias a ti, Rosa. Hasta luego. Gracias, doctora, hasta luego. Y bueno, seguimos hablando precisamente sobre desigualdades, sobre cómo ha aumentado los niveles de pobreza extrema en todo el mundo y también sobre las posibilidades de tener un mundo mejor. De esto nos habla enseguida Jacobo Dayan. Buenas tardes. El secretario general de la ONU de nuevo hace una alerta. Dice que por primera vez en 2 décadas la pobreza extrema está aumentando. Antonio Guterres describió los niveles actuales de pobreza como una acusación moral de nuestro tiempo y que la pandemia ha causado estragos en las economías y sociedades de todo el mundo, dejando caer la pobreza el año pasado a unos 120 millones de personas en todo el planeta. Agregó que la asimetría en la recuperación está profundizando aún más las desigualdades entre el norte y el sur. La solidaridad brilla por su ausencia justo cuando más lo necesitamos. Al inicio de la pandemia se pensó, de manera ingenua, que el duro golpe dado por el COVID-19 nos haría reflexionar y replantear las formas de convivencia. Al parecer no es el caso. El secretario general de la ONU esbozó un enfoque de recuperación global en 3 vertientes para construir un mundo mejor después de la pandemia. Ese enfoque comienza con una voluntad política más fuerte, que se ve difícil, y unas alianzas más sólidas para instaurar una protección social universal de aquí a 2030, que se ve más difícil, e invertir en la reconversión laboral a favor de la pujante economía verde. ¿Tendrán eco las palabras de Guterres? No hay muchos motivos para ser optimistas. Buenas tardes. Y bueno, en otro tema, las salas de cine del Centro Cultural Universitario Julio Bracho y José Revueltas han reabierto sus puertas para presentar un homenaje, un reconocimiento al cineasta Felipe Casals, fallecido hace unos días. Y bueno, se están proyectando películas como Canoa, El Apando y Su Alteza Serenísima hasta el próximo 7 de noviembre. La programación completa está en la página que está apareciendo en pantalla, filmoteca.unam.mx. Vamos enseguida con algunas otras recomendaciones de Cultura UNAM. Las salas de cine del Centro Cultural Universitario son una de las sedes presenciales del Festival Internacional de Cine para Niños y No Tan Niños, que llega a su edición número 26 con formato híbrido. Además de 80 trabajos entre largometrajes, documentales, cortometrajes y una selección que da muestra de la creatividad y el ingenio de los más pequeños, la programación incluye una retrospectiva de cine checo, conversatorios sobre cine e inmigración y talleres que se llevan a cabo del 7 al 13 de noviembre. El festival ha preparado también una serie de funciones para disfrutar en casa a través de distintas plataformas. La programación completa se encuentra en lamatatena.org. El viaje que realizara hace 500 años el evangelizador Fray José María de Barahona de Sevilla, España, a la isla Tiburón en Sonora, fue el motivo que llevó al director Lázaro Gavino Rodríguez a repetir el mismo trayecto para proponer un diálogo entre la colonia y el presente a través de una puesta en escena. Basada y complementada con textos de historiadores, periodistas y antropólogos, Tiburón propone 3 líneas distintas: abordar la relación entre los mexicanos que habitan las ciudades y las comunidades indígenas, la fe y la crisis a la que se enfrentan sus instituciones y la actuación como instrumento para actuar o representar la realidad. El Teatro Juan Ruiz de Alarcón reabre sus puertas de jueves a domingo con este montaje que forma parte del programa México 500.
La campaña que las mujeres emprendieron entre 1909 y 1920 en busca del derecho al voto en Estados Unidos, convirtiéndose en un movimiento cultural y político reconocido a nivel internacional, es el tema de la serie documental Historia, el voto, que se estrena en TV UNAM el 5 de noviembre. Las líderes del movimiento, la polémica desatada, el cambio social, la represión violenta y las protestas públicas son algunas de las situaciones que se abordan a lo largo de 4 capítulos y que se transmiten todos los viernes del mes a través de la pantalla universitaria. Son cada vez más las actividades presenciales que se van reactivando en nuestra universidad y en todo el país. Podemos acudir a ellas con la conciencia y la responsabilidad de seguirnos cuidando y teniendo muy presente que la pandemia no ha terminado. Bueno, con esto terminamos nuestro programa de hoy. Los invitamos a que nos acompañen el día de mañana en una emisión más de La UNAM Responde, agradeciendo a todas las personas que hacen posible esta transmisión día con día, desde casa, desde el máster y por supuesto aquí en las instalaciones de TV UNAM. Nos vemos mañana a las 2:30. Adiós.